Hola gente, volví aquí, les traigo un nuevo cap después de tanto tiempo. El video no tendrá imágenes, perdón gente, pero al final explico el porqué. Disfruten del cap. Sombra sobre el camino. El sol estaba cayendo cuando Daryl levantó una mano, obligando al grupo a detenerse en seco. El bosque a su alrededor retenía la luz, como si se negara a dejarla escapar. La penumbra era espesa, casi viva. Goku se tensó de inmediato. Algo en ese mundo apagado seguía dañando su instinto, pero quedaba suficiente de él para saber que algo no estaba bien. Merl mascó aire con fastidio. ¿Qué diablos ahora? ¿Un pájaro estornudando? Daryl no respondió. Se agachó y barrió la tierra húmeda con los dedos. Rastros, susurró. Humanas. Muy frescas. Goku inclinó la cabeza. ¿Podrían ser Rick y los demás? Daryl no lo afirmó pero tampoco lo negó. Podría ser cualquiera. Hay gente allá afuera peor que los muertos. El silencio se volvió pesado. Nada se movía. Nada respiraba. Era como si el bosque entero escuchara. Siguieron el rastro hasta una antigua estación de servicio, su estructura oxidada inclinándose hacia un costado, como si estuviera cansada de seguir en pie. Cajas tiradas, latas abiertas, una fogata apagada. Señales recientes. Goku frunció el ceño. Hay algo aquí. Algo que no vemos. Antes de que pudiera añadir nada, una voz surgió desde dentro del local, una voz tensa y temblorosa. Bajen esas armas. 3 hombres salieron de las sombras. Uno con una pistola temblorosa, los otros armados con palos. Parecían más asustados que peligrosos. Daryl los evaluó en un segundo. Merl bufó. Goku levantó las manos con calma. No queremos problemas, dijo, tranquilo. El líder del trío tembló, respirando a golpes. Perdimos gente ayer. Pensamos que ustedes podrían ser como ellos. Daryl entrecerró los ojos. ¿Como quiénes? Gente mala, respondió el hombre. De los que cazan personas. La sombra de la palabra cazan se extendió entre todos. Con el paso de la noche, los dos grupos compartieron un espacio junto al fuego. Los desconocidos, Rowan, Pete y Shaun, contaron que habían oído rumores de una comunidad con muros, al norte. Un lugar real o inventado nadie lo sabía. Cuando los desconocidos se marcharon al amanecer, Daryl murmuró. Rick buscaría ese lugar. Goku ajustó el bastón improvisado que cargaba. Entonces iremos tras él. Pero mientras se alejaban, Goku sintió algo detrás de ellos. Una presencia, no humana, no exactamente viva. Una sombra que se movía sin moverse. Y los siguió durante horas. Al mediodía, Daryl volvió a detenerse. Esta vez no hubo sarcasmo de Merl. Huella pequeña, dijo Daryl, tocando la tierra. Niño. Goku dio un paso adelante. Judith. Quizá, susurró Daryl. Más adelante encontraron un fragmento diminuto de tela atrapado en una rama. Daryl lo tomó entre sus dedos. Esto es, empezó. Merl lo completó. De una camisa de policía. Rick. El aire pareció quedarse sin oxígeno. No fue alegría. Fue un filo de esperanza mezclado con miedo. Siguieron el rastro hasta un arroyo. Allí el terreno estaba revuelto, los árboles arañados, la tierra removida como si muchas manos, vivas o muertas, hubieran peleado allí. Y entonces el rastro desaparecía. No borrado, no perdido, desvanecido. Como si algo hubiera levantado al grupo entero y se los hubiera llevado sin dejar señales. Goku entrecerró los ojos. No murieron aquí. No siento muerte. Pero sentía algo más. Algo que no pertenecía al mundo que conocía. Un hilo invisible lo jalaba hacia la colina cercana. Por ahí, dijo. Daryl lo miró sin estar convencido pero lo siguió. Al llegar a la colina, una voz quebró el silencio. Goku. La sombra entre los árboles era apenas una silueta. Tambaleante, sucia, con el sombrero torcido. Carl. Daryl casi dejó caer la ballesta. Goku avanzó a zancadas. Carl. ¿Estás bien? Carl asintió, pero había agotamiento en todo su cuerpo. Y detrás de él, otra figura emergió, apoyándose en su hombro. El aire se congeló. Era Rick. Pálido. Exhausto. Vivo. Daryl, susurró con la voz rota. Y entonces, antes de que pudieran alcanzarlos, el bosque respiró. No viento. No animales.
Muchas presencias. Arrastrándose. Acercándose. Rick apretó los dientes. No podemos quedarnos aquí. Carl agregó. Los atraímos cuando escapamos. Nos han seguido todo el día. No era una horda común. No tenía el caos habitual. Había un orden extraño en los pasos que se acercaban. Daryl maldijo. Tenemos que movernos. Corrieron hacia un barranco angosto. Rick saltó primero, Carl detrás. Merle cayó rodando, y Goku bajó sujetando una rama para frenar al grupo. Arriba, decenas de caminantes se asomaron al borde. Y se detuvieron. No se arrojaron. No extendieron los brazos. Solo miraron. Como si esperaran una señal. Entre ellos emergió uno más alto, más rígido. Su cabeza se inclinó lentamente hacia un lado. Su mirada vacía pasó por el barranco, calculando, reconociendo. Luego levantó un brazo. Un gesto. Torpe. Pero inequívoco. La horda respondió al instante, reagrupándose, desviándose hacia un costado para rodear la pendiente. Goku sintió un escalofrío recorrerlo de pies a cabeza. Ese caminante está guiándolos. Rick apenas pudo articular. Eso no es posible. Merle negó con la cabeza. Pues ahí está, haciéndolo. Los caminantes avanzaban como un solo organismo, cada paso acompañado de otro, como si compartieran la misma voluntad rota. Por aquí. Ordenó Daryl. Corrieron hacia una formación de rocas que descendía hacia una zona más baja del bosque. Merle resoplaba, Rick avanzaba apoyándose en Carl, Goku vigilaba cada dirección. La horda los rodeaba, cerrando el cerco como un puño gigante. El mundo se había vuelto más estrecho. Cuando casi no quedaba espacio, Goku se detuvo de golpe. Una cabaña allá. Entre los árboles, escondida por la maleza, había una estructura de madera casi tragada por el bosque. Sin pensarlo dos veces, corrieron hacia ella. Daryl derribó la puerta con el hombro. Goku la cerró tras todos, trabándola con un mueble desvencijado. Afuera, la horda llegó. Golpes sordos. Manos muertas raspando la madera. Gemidos graves, todos al mismo ritmo. Era como si golpearan siguiendo un patrón. Rick se dejó caer contra una pared, respirando con esfuerzo. Carl se arrodilló a su lado. Daryl vigilaba la ventana rota. Merle empujaba otra mesa contra la puerta. Goku se quedó quieto, escuchando. Rick levantó la mirada, la voz baja. Ese caminante. El que levantó el brazo. Lo vimos antes. No una vez. Varias. Carl tragó saliva. Es como si los organizara. Merle escupió al suelo. Los muertos no organizan nada. Caminan, muerden y ya. Esto es otra cosa. Goku finalmente habló. Ese caminante no se movía como los demás. No estaba siguiendo ruido. Nos estaba mirando. Estaba decidiendo algo. Daryl frunció el ceño. ¿Decidiendo qué? Goku se acercó a la ventana. Las sombras de los caminantes iban y venían, como si patrullaran en vez de esperar. ¿A quién perseguir?, dijo. Un silencio profundo cayó sobre la cabaña. La horda seguía afuera, inquieta, pero sin romper la puerta. Como si esperaran una señal más. Rick apoyó la cabeza en la pared, con el aliento entrecortado. No hemos visto algo así nunca. Su voz se volvió aún más baja. Y si los muertos empiezan a pensar, entonces este mundo todavía puede caer más de lo que creíamos. Goku cerró los ojos. Y fuera, entre los árboles, algo se movió con pasos lentos. Algo que no gemía. Algo que no necesitaba. El caminante líder había llegado. Y la noche recién empezaba. La cabaña crujía con cada golpe leve del viento, pero ninguno de ellos creía que fuera solo viento. Los caminantes seguían allí, rodeando la estructura como depredadores pacientes. No forzaban la puerta. No intentaban romper la ventana. Solo esperaban. Rick respiró hondo, apoyando la cabeza contra la pared astillada. No había hablado durante unos minutos, tratando de recuperar fuerzas, pero la tensión era imposible de ignorar. Carl estaba a su lado, arma en mano, mirando hacia la puerta como si ésta fuera a quebrarse en pedazos en cualquier momento. Daryl se asomaba por la rendija de la ventana rota, observando el bosque oscuro donde se movían las sombras de los caminantes ordenadamente.
Goku permanecía de pie, inmóvil, con los ojos entrecerrados como si intentara sentir algo más allá de lo físico. Y Merl caminaba de un lado a otro, murmurando entre dientes, sin querer admitir el miedo que le temblaba en la nuca. Rick abrió los ojos y miró al grupo. «Quiero que hablemos», dijo, la voz ronca. «Ahora. Antes de que eso decida volver». Merl se detuvo en seco. «¿Eso? Vamos, Rick solo es un caminante con complejo de jefe». Rick negó con la cabeza. «No. No es solo un caminante. Lo vimos actuar desde la colina. No siguió ruido. No respondió a nuestros movimientos. Nos siguió». Goku caminó hacia el centro de la habitación. «No era instinto», añadió. «Lo imitan pero no lo sienten. Ese caminante está reproduciendo patrones. Señales. Comportamientos». Daril murmuró. «Y la horda lo entiende». El silencio que siguió fue largo. Carl apretó su arma con fuerza. «¿Papá crees que tenga una especie de conciencia?» Rick no respondió enseguida. Finalmente dijo. «Espero que no». Pero sus ojos dejaban claro que temía lo contrario. Mientras el aire dentro de la cabaña se espesaba, Daril preguntó. «¿Rick, Glenn y Rosita siguen vivos?» Rick asintió lentamente. «Cuando nos separamos, Glenn llevaba ventaja. Rosita también. Caminan rápido, se mueven en silencio». «¿Y Eugene?», preguntó Merl, cruzado de brazos. «Con Abraham», respondió Rick. «Él lo protege, aunque lo haga a gritos. Sabe que Eugene piensa distinto. Ve patrones que nosotros no vemos». Goku intervino. «¿Crees que pudieron ver algo similar al caminante líder?» Rick pasó una mano por su barba descuidada. «No lo sé. Pero si eso está apareciendo en más de una horda», suspira. «Entonces no están corriendo solo de caminantes. Están corriendo de algo nuevo». Merl bufó. «Genial. Porque no teníamos suficientes problemas con los vivos, ahora tenemos que preocuparnos por muertos que dan órdenes». Daril apretó los dientes. «Hablando de vivos». Su rostro se ensombreció. «El gobernador podría estar detrás de esto». Rick negó rotundamente. «No. Él no controla muertos. Pero sí controla gente. Y si está vivo es peor que cualquier horda». Carl bajó la voz. «Shane estaría con nosotros si él no». Rick cerró los ojos. El recuerdo siempre dolía. Shane murió peleando. Era importante. Era fuerte. Abrió los ojos, mirando hacia afuera. Y el gobernador se llevó algo más que su vida aquella vez. Se llevó seguridad. Se llevó la idea de que podíamos estar a salvo». Goku lo escuchó en silencio. Luego dijo. «¿Y si el gobernador reaparece ahora cuando algo está afectando a los caminantes?». Sacudió la cabeza. «Eso sería un infierno doble». Un sonido seco hizo que todos levantaran la cabeza. No era un golpe. No era un gemido. Era un paso. Uno solo. Medido. Lento. Como si algo examinara la estructura con paciencia infinita. Carl respiró hondo. «Es él, ¿cierto?». Daril levantó la ballesta. «Sí. Y no vino solo». Afuera, figuras se movieron entre los árboles. No atacaban. No presionaban. Solo esperaban la señal. Merl tragó saliva. «Esto no es natural. Ni por asomo». Goku se acercó a la ventana. No vio el rostro del caminante líder pero lo sintió. Un silencio extraño. Una ausencia de sonido demasiado intencional. Como si la horda entera contuviera la respiración. Goku volvió al centro de la cabaña. Ese caminante miró al grupo. No actúa como un líder. Actúa como un reflejo. Como si estuviera copiando a algo. O a alguien. Rick frunció el ceño. ¿A quién? Goku bajó la mirada. «A nosotros». Carl tragó saliva. «¿Nos imita?». Goku asintió. «No piensa. No razona. Pero copia. Y si copia lo suficiente podría replicar estrategias sin entenderlas. Y las hordas sí responden al movimiento colectivo». Daril apoyó la espalda en la pared. «O sea que aunque no piense puede dirigirlos». «Exacto», respondió Goku. «Dirige sin saber que dirige. Una marioneta que mueve otras marionetas». Rick sintió un frío recorrerle el pecho. «Entonces si este mundo sigue así, si más hordas tienen marionetas líderes». Merl lo completó, mirando hacia afuera. «Estamos jodidos. Bien jodidos». Goku cerró los ojos un momento.
Cuando nos movamos, lo hará con nosotros. Ya nos eligió como blanco. Rick respiró hondo. Entonces nos moveremos al amanecer. Miró a Carl, luego a Daryl, a Merle y a Goku. Tenemos que encontrar a Glenn, Rosita, Abraham y Eugene antes de que esto llegue a ellos. Y luego sus ojos se endurecieron. Buscaremos ese lugar con muros. Alexandria. Sí existe. Merle se encogió de hombros. Preferible estar tras muros que en este bosque, escuchando a un muerto enseñarle modales a otros muertos. Goku apretó los puños. Y si vuelve a aparecer. Su mirada se volvió firme. Lo enfrentaremos. No podemos permitir que algo así siga creciendo. Daryl levantó su ballesta. Primero sobrevivamos esta noche. Afuera, casi como si hubieran escuchado, los caminantes comenzaron a moverse de nuevo. Pasos sincronizados. Golpes leves en la madera. Un murmullo uniforme, horrible en su monotonía. Rick susurró. No está golpeando para entrar. ¿Entonces qué? Preguntó Carl. Rick miró hacia la ventana con una expresión que nadie quería ver en él. Está contando. Un escalofrío heló a todos. Y así, mientras la noche avanzaba, el caminante líder se mantuvo afuera, paciente, esperando el amanecer. Esperando su siguiente señal. La cabaña entera parecía contener la respiración. Daryl, con la ballesta firme, observaba por la rendija entre dos tablas rotas. Merle caminaba de un lado a otro, inquieto. Rick estaba sentado contra la pared, recuperando fuerzas, Carl a su lado. Goku seguía inmóvil, concentrado en algo que solo él podía sentir. Afuera, la horda no atacaba, no presionaba la puerta, no trataba de derrumbar las paredes. Solo esperaba. Y entonces lo vieron. El caminante que habían identificado como el líder, se colocó justo frente a la cabaña, apenas iluminado por los últimos restos de la tarde. Su piel grisáceo azulada parecía tensarse más que la de un caminante normal. Su cabeza se ladeó otra vez, como evaluándolos a través de la madera. Daryl murmuró. Ese maldito no está ahí por casualidad. Merle escupió. Ni parece muerto, parece un capataz vigilando obreros. Rick cerró los ojos un segundo. Había visto demasiadas cosas en ese mundo, pero nada así. Carl tragó saliva. Papá, ¿y si hay más como ese? Rick le puso una mano en el hombro. Eso es lo que necesitamos averiguar. Ochak dice. Aquí tienes la continuación directa, siguiendo exactamente el tono, la historia y los personajes que ya estaban en tu versión alternativa. No incluyó nada inapropiado ni gráfico. Todo es atmosférico y narrativo. Sombras sobre el camino, continuación el observador entre los muertos. La cabaña entera parecía contener la respiración. Daryl, con la ballesta firme, observaba por la rendija entre dos tablas rotas. Merle caminaba de un lado a otro, inquieto. Rick estaba sentado contra la pared, recuperando fuerzas, Carl a su lado. Goku seguía inmóvil, concentrado en algo que solo él podía sentir. Afuera, la horda no atacaba, no presionaba la puerta, no trataba de derrumbar las paredes. Solo esperaba. Y entonces lo vieron. El caminante que habían identificado como el líder, se colocó justo frente a la cabaña, apenas iluminado por los últimos restos de la tarde. Su piel grisáceo azulada parecía tensarse más que la de un caminante normal. Su cabeza se ladeó otra vez, como evaluándolos a través de la madera. Daryl murmuró. Ese maldito no está ahí por casualidad. Merle escupió. Ni parece muerto, parece un capataz vigilando obreros. Rick cerró los ojos un segundo. Había visto demasiadas cosas en ese mundo, pero nada así. Carl tragó saliva. Papá, ¿y si hay más como ese? Rick le puso una mano en el hombro. Eso es lo que necesitamos averiguar. Comportamiento que no debería existir. Goku dio un paso hacia la ventana. Su voz salió baja, analítica, diferente a cuando peleaba. Miren cómo se mueve. No está reaccionando a sonido, ni a movimiento. Está rastreando intenciones. Como si sintiera cuando pensamos salir o movernos. Daryl lo miró por el rabillo del ojo. Los muertos pueden hacer eso. Goku negó lentamente. No los que yo he visto hasta ahora. Pero este está escuchando de otra forma. Merle alzó las manos. ¿Y qué se supone que significa eso? Goku respondió sin mirarlo. Que no estamos tratando con un error. Estamos tratando con una evolución. El silencio cayó pesado. Incluso Rick alzó la vista, preocupado.
Afuera, el líder levantó el brazo una vez más, y la horda retrocedió 2 pasos, ordenada, sin empujarse, sin caos, como un batallón. Carl abrió los ojos de par en par. Eso es imposible. Pero está pasando, dijo Rick, serio. Y si uno puede hacerlo podrían aparecer otros. Merle golpeó la mesa con fuerza. Necesitamos un plan. No podemos quedarnos aquí esperando a que ese cadáver piense qué hacer con nosotros. Daryl continuó observando por la rendija. Si corremos en línea recta, nos van a rodear. Si subimos a los árboles, pueden quedarse abajo días. Goku añadió. Y si peleamos aquí adentro, la cabaña no va a aguantar mucho si el líder decide ordenar un ataque. Rick respiró hondo, recuperando algo de su vieja firmeza. Entonces tenemos que pensar como él. Merle bufó. ¿Y cómo piensan los muertos ahora? ¿Hacen reuniones? ¿Votan? Daryl lo empujó con el antebrazo. Cállate y escucha. Goku señaló hacia el exterior. Ese caminante líder no tiene intención de romper la puerta. Está esperando algo. Nos está probando. Carl sintió un escalofrío en el pecho. ¿Probando qué? Nuestra reacción, respondió Goku, serio. Si tenemos miedo. Si somos una amenaza. Si vale la pena perseguirnos. Rick apoyó las manos en el suelo para impulsarse y sentarse mejor. Entonces necesitamos engañarlo. Daryl giró lentamente. ¿Qué tienes en mente, Rick? Rick, aunque agotado, tenía la mirada clara. Los caminantes siguen instinto. Incluso si este tiene algo más, aún depende de la horda. Si rompemos el vínculo entre él y el grupo, perdemos a la horda y solo queda él. Merle parpadeó. ¿Romper el vínculo? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Le damos clases de liderazgo a los muertos? Rick ignoró el comentario. Daryl todavía llevas una de esas bombas de ruido que Eugene fabricó antes de separarnos. Daryl tocó su mochila. Sí. Una. De las potentes. Carl sonrió un poco. La que él dijo que podía atraer caminantes desde 1 kilómetro. La misma, dijo Rick. Goku entendió al instante. ¿Quieres que lancemos la bomba en dirección contraria? Que el líder tenga que elegir entre seguirnos o mantener controlada la horda. Rick asintió. Nadie, ni vivo ni muerto, puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Daryl se cruzó de brazos. ¿Y si decide venir él solo por nosotros qué? Rick lo miró a los ojos. Eso es algo que podremos enfrentar. Una horda no. No una que obedece órdenes. Merle rió sin humor. Genial. Solo tenemos que engañar a un muerto inteligente y rezar que las cosas salgan bien. Plan perfecto. Daryl cargó la ballesta y revisó su cuchillo. ¿Tienes una idea mejor? Merle lo miró. Y se rindió. No. Lamentablemente no. Afuera, el caminante líder inclinó la cabeza una vez más. Como si hubiera escuchado cada palabra. Como si supiera que ellos estaban planeando algo. Y dio un paso hacia la cabaña. Uno solo. Pero ese paso hizo que toda la horda se tensara, como un músculo enorme a la espera de recibir la orden final. Rick murmuró. Tenemos que hacerlo ya. Goku cerró los ojos y dijo en voz baja. Siento algo más. Muy lejos. Como otra presencia, otra mente. No sé si es un líder como este, pero no estamos solos en esto. Daryl tensó la mandíbula. Entonces más vale que movamos el trasero antes de descubrir cuántos hay. La noche se espesó afuera, y el caminante líder levantó su brazo una vez más, esperando, paciente, como si supiera que el enfrentamiento decisivo se acercaba. El interior de la cabaña temblaba con cada golpe seco del viento contra las paredes. O no era el viento, eran los muertos respirando en conjunto. Daryl sacó de su mochila el dispositivo de ruido que Eugene había fabricado. Una esfera metálica del tamaño de un puño, llena de circuitos y cables mal soldados, pero efectiva. Solo funciona una vez, recordó Daryl. Cuando la activas, tienes 10 segundos antes de que empiece a gritar. Rick se incorporó con esfuerzo, apoyándose en Carl para ponerse de pie. Será suficiente. Goku escuchaba el exterior atentamente. El líder está justo frente a la puerta. Si abrimos, lo tendremos a menos de 3 metros. Entonces mejor que no fallemos, dijo Merle, apretando una tabla rota como arma improvisada. Daryl observó a Rick. ¿Listo? Rick asintió.
Su rostro estaba pálido, pero la determinación seguía ahí. Daryl respiró hondo. Activó la esfera. El pequeño dispositivo comenzó a emitir un leve chisporroteo eléctrico. A la cuenta de 3. Ordenó. 1. Goku tomó aire, tensando los músculos como esperando un ataque invisible. 2. Rick y Carl se prepararon para correr. 3. Daryl abrió la puerta de golpe y lanzó la esfera con todas sus fuerzas hacia el bosque, en dirección opuesta a la que planeaban huir. La esfera voló, chocó contra un tronco y rodó entre hojas secas. Durante un instante, todo se volvió silencio. Entonces, un grito mecánico, distorsionado y agudo estalló desde la esfera. Un sonido artificial, imposible de ignorar. La horda tembló como una sola entidad. Pero el líder, él no se movió. Se quedó mirando la cabaña. Su cabeza se ladeó apenas, como si entendiera que era un truco. Daryl apretó los dientes. ¡Mierda! ¡Corran! Goku salió primero, sosteniendo la puerta para que Rick y Carl pasaran. Merl empujó a Daryl desde atrás. La horda reaccionó tarde, pero reaccionó. Docenas de caminantes comenzaron a moverse hacia el ruido excepto el líder. Ese se lanzó hacia ellos. Pero no corriendo, no tambaleándose, sino avanzando con pasos sorprendentemente firmes, como un animal grande y silencioso. Rick miró al líder acercándose con horror. Daryl, no lo dejes acercarse a Carl. Goku se interpuso, bloqueando el paso de la criatura. El líder se detuvo, no por miedo sino para observarlo, como si reconociera que Goku no era como los demás. Carl gritó: «Papá, viene la horda por detrás». Efectivamente, aunque la mayoría corría hacia el ruido, una parte de la horda suficiente para matarlos se había quedado con su líder. Daryl se colocó junto a Goku, ballesta lista. «Si viene por nosotros lo detengo». El líder inclinó la cabeza hacia él, y algo en su expresión vacía casi sonreía. Entonces atacó. Se lanzó hacia Goku con una velocidad que ningún caminante tenía. Goku bloqueó con el antebrazo, pero el impacto lo hizo deslizar 1 metro hacia atrás. «Es fuerte», gruñó entre dientes. Daryl disparó. El virote se clavó en el hombro del líder y este ni siquiera se inmutó. Merl apareció por el flanco, gritando: «¿Qué demonios es esta cosa?». El líder se giró hacia él con un movimiento brusco, casi calculado. Daryl gritó: «Merl, atrás». Demasiado tarde. El líder embistió contra Merl, derribándolo y cortándole el aire. Rick quiso ir a ayudar, pero Carl lo sostuvo. «Papá, no puedes. La horda viene». Y era cierto. Los caminantes se acercaban, empujando la tierra bajo sus pies. Goku levantó a Merl del suelo con un movimiento rápido y lo lanzó hacia Daryl. «Llévenselo. Yo lo contengo». El líder volvió a fijarse en él. Algo en su postura como si reconociera a Goku como un enemigo real, no solo comida. Daryl gritó: «Goku, vámonos ya». Goku retrocedió un paso, manteniendo al líder a raya. «Corran. Los alcanzo». Rick dudó pero solo un segundo. Todos hacia el arroyo. Ahora. Corrieron entre árboles, casi sin ver a dónde pisaban. Atrás, Goku y el líder chocaban entre troncos, golpes secos y gruñidos que no parecían humanos. La horda rugía detrás. Parecía el fin. Y entonces una explosión corta sonó a la distancia. No era la bomba de ruido. Era un arma. Muchas armas. Una ráfaga de disparos explotó desde la izquierda del bosque. A la tierra. Rugió una voz conocida. Daryl giró de inmediato. «Abraham». Entre los árboles surgieron 4 figuras. Glenn, con el rifle firme y el rostro decidido. Rosita, moviéndose ágil como una sombra. Abraham, con su característico grito de batalla. Y Eugene detrás, respirando como si hubiese corrido una maratón. Abraham disparó a un caminante que casi alcanzaba a Rick. «¿Van a quedarse ahí parados o van a moverse, hijos de perra?». Glenn corrió directamente hacia Carl y lo abrazó con fuerza. «Dios, pensé que te habíamos perdido otra vez». Rosita empujó un caminante contra un árbol y lo remató sin detenerse. Eugene levantó la mano, temblando. «El dispositivo funcionó, ¿cierto?». Daryl, jadeando, respondió: «Demasiado bien». Glenn miró a Rick, que casi no podía mantenerse en pie. «Rick, estás vivo». «Dios, estás vivo». Rick le devolvió la mirada, agotado pero sonriendo. «Más o menos».
Pero la reunión se interrumpió al escuchar un tronco quebrarse detrás. Goku salió del bosque, respirando rápido, con el brazo izquierdo rasgado. Daril corrió hacia él. ¿Y el líder? Antes de que Goku pudiera responder, un gemido grave surgió de entre los árboles. Un sonido pausado, pero firme, como si avanzara con propósito. Abraham apretó el arma. Sea lo que sea, eso no viene solo. Le señaló la oscuridad. Chicos, tenemos que irnos ya. La horda se acercaba. El líder también. Y ahora que todos estaban reunidos, estaban a punto de enfrentar algo aún peor. Porque Rosita, mirando hacia el bosque, murmuró: no es uno, Glenn. Es más grande. Mucho más. Y Eugene, pálido, agregó: creo que no solo existía ese líder. Hay más. El sonido de ramas partiéndose se volvió más fuerte, más cercano, más calculado. Abraham retrocedió un paso, apuntando con el rifle hacia la oscuridad. Ese no es un muerto normal, gruñó. Goku, respirando con dificultad, sostuvo el brazo herido mientras respondía. La pelea no terminó. No pude derribarlo, solo retrasarlo. Rick apretó los dientes. ¿Qué quieres decir con retrasarlo? Antes de que Goku pudiera contestar, una sombra avanzó entre los árboles alta, rígida, con ese movimiento anormalmente consciente. El líder, apenas salió del bosque, se detuvo. Su cabeza se ladeó lentamente hacia un lado. Su mirada muerta recorrió a cada miembro del grupo como si estuviera contando. Glenn tragó saliva. Ese no se mueve como los demás. Rosita susurró. No. Se mueve como si tuviera un propósito. Abraham soltó. Yo diría que se mueve como si estuviera evaluándonos, y eso me jode bastante. El líder dio un paso. Un solo paso. Y toda la horda detrás de él se detuvo exactamente en el mismo instante. Merl murmuró, casi sin voz: a este cabrón lo odio más que al gobernador. El líder levantó un brazo, esa misma señal que habían visto antes. Pero ahora no era para rodearlos. Era para dividir a la horda. Mitad a la izquierda, mitad a la derecha. Como si quisiera cerrar una pinza alrededor del grupo. Rick dio la orden de inmediato. No se dispersen. Todos juntos. Goku avanzó un paso frente al grupo. Déjenmelo a mí. No dejaré que los toque. Daril lo siguió, ballesta lista. No vas a pelear solo. El líder se lanzó de golpe. Pero no contra Goku. Se movió con una agilidad horrible hacia un costado, intentando cortar la formación del grupo como si entendiera tácticas básicas. Abraham disparó, pero el líder se cubrió con el brazo muerto, dejando que la bala atravesara carne podrida sin ralentizarlo. Glenn gritó. Está anticipando los disparos. Rosita disparó desde otro ángulo, pero el caminante torció el torso en un movimiento grotesco para evitar la bala. Eugene, pálido como un fantasma, murmuró: esto excede completamente cualquier comportamiento registrado en caminantes. Es como si. Merl lo interrumpió. Habla claro, Eugene. No es momento para ensayos científicos. Eugene tragó saliva. Como si tuviera memoria. El líder rugió, arremetiendo contra Daril. Goku lo interceptó, bloqueando el golpe con el antebrazo. El impacto hizo vibrar el aire. Goku sintió el dolor rebotar hasta el hombro. Es más fuerte que antes. Karl gritó. ¿Cómo puede ser más fuerte? Es un caminante. Goku retrocedió un paso, aguantando otro golpe que le desgarró la piel del brazo. No lo sé, pero cada vez que lo veo, parece más coordinado. Daril aprovechó un instante para disparar otro virote directamente a la cabeza. Pero el líder lo esquivó. Un caminante esquivó un disparo. Algo que nunca debió suceder. Rick miró horrorizado. Tenemos que retirarnos ya. Pero antes de que pudieran moverse, la horda comenzó a cerrar el círculo. El líder caminó hacia ellos, paso a paso, sin prisa. Como si supiera que ya los tenía. Un silbido grave resonó desde el bosque. No era humano. No era animal. No era el líder frente a ellos. El líder que los enfrentaba se detuvo. La horda también. Goku lo notó de inmediato. Eso no lo hizo él. Otro silbido se escuchó desde el lado opuesto del bosque. Un segundo. Luego un tercero en la distancia. Abraham apretó el arma con fuerza. ¿Qué carajo está pasando? Eugene, temblando, dio un paso atrás. Esos sonidos no son llamados de los caminantes comunes. Son señales. Rosita negó con la cabeza. ¿Señales? ¿Entre quiénes?
Eugene levantó un dedo tembloroso, apuntando al bosque. Entre ellos, Glenn observó a la horda detenerse como si esperara órdenes. Eugene, ¿estás diciendo que hay más líderes? Eugene murmuró, casi sin poder hablar. No es que haya uno que gobierne a la horda, es que este mundo puede tener varios. Rick sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. ¿Cuántos? Eugene cerró los ojos. Si esos sonidos representan líderes comunicándose, al menos 3. Merle maldijo. No me jodas, Eugene. 3 de estos monstruos. Ya tenemos suficiente con uno. Carl apretó el arma. Si ellos pueden controlar hordas, entonces el número de muertos que podrían mover, Goku lo completó con voz grave, sería infinito. El líder frente a ellos dio un paso hacia atrás, otro, y luego simplemente se giró y se fue. La horda lo siguió como una sombra ascendente que se dispersaba entre los árboles. En cuestión de segundos, el bosque quedó en un silencio opresivo y natural, como si hubieran presenciado algo prohibido. Rick respiró hondo, temblando. Retiran la horda porque no necesitan matarnos hoy. Abraham soltó un resoplido nervioso. ¿Y eso qué demonios significa? Rick lo miró a los ojos. Que no era un ataque, era una observación. Estaban estudiándonos. Silencio. Nadie quiso hablar, porque todos sabían que Rick tenía razón. Goku miró en dirección a donde el líder se había ido. Esto no es una mutación normal, no es una evolución natural. Rosita lo miró fijamente. ¿Qué crees que son, entonces? Goku respondió sin apartar la vista del bosque oscuro. Creo que no estamos solos en el camino. Y no hablo de vivos. Bueno gente, esto sería todo. Perdón si no tiene ediciones, que de verdad se me complica arreglar el tiempo para poder hacer los cortes y todo, pero el próximo tendrá imágenes, se los prometo, y no voy a desaparecer de nuevo. Volví al canal y probablemente traiga otros fanfics. Bueno, hasta la próxima, chao chao.